Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Cuando arrancó prácticamente la semana, conocimos la noticia de la clausura del zoológico de Luján, un lugar que se caracterizaba o se hizo famoso en realidad porque las personas podían entrar a la jaula de los leones o los tigres y acariciarlos, estar con ellos, sacarse fotos dentro de la jaula. Eso entraña, entre otras cosas, delito. Está prohibido que eso ocurra. Sin embargo, ese zoológico tuvo actividad durante muchos años, recibiendo en el último tiempo especialmente a turistas que llegaban desde el extranjero y cuando salían a caminar por Florida o en el centro recibían un folleto para ir a visitar y sacarse una foto en el zoológico con los leones o los tigres. Sergio Federovisky, que es el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, encabezó el proceso del Ministerio esta semana, que terminó, como decíamos, con la clausura y emplazamiento para que en el término de 10 días se presente un plan de reconversión. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, estamos interesados en saber cómo, o tratar de entender cómo podrá seguir esto que está transcurriendo ya el plazo y que requiere de la atención del propietario, por supuesto, que suponemos estará tratando de acomodar las cosas, pero también del Estado, que es responsable de los animales que hay ahí. Se dice que hay 100 de leones y tigres. ¿Este es el dato correcto? Estimamos que sí, pero no lo sabemos a ciencia cierta porque uno de los incumplimientos a la ley en los que incurría este mal llamado zoológico era, porque en realidad es un depósito, una colección de animales exhibidos como si fuesen esclavos, era justamente no presentar el inventario del plantel faunístico con el correspondiente marcaje que permitiera identificar exactamente dónde y de qué modo estaba cada uno de los animales en cada lugar. Y al no saber exactamente cuántos animales hay y si los animales que ellos declaran son los animales que efectivamente allí están, no tenemos demasiada noción no solo del estado de los animales, que ya de por sí sería bastante grave, sino tampoco de si efectivamente están físicamente, porque hay demasiadas versiones sobre cuál era el verdadero negocio de ese zoológico. Pero déjame que te haga una pequeñísima corrección en lo que dijiste, que sí. Vos señalaste que el Estado es el responsable de los animales. Por supuesto, en un fin último el Estado es responsable prácticamente de todo, pero la verdad es que estamos hablando de una actividad privada en este caso, un negocio de un señor que es dueño físico de los animales, además del predio. Por lo tanto, la responsabilidad inicial y superlativa es claramente de los dueños de ese zoológico. Así es, sí, me refería a que si el propietario no cumple con la norma, finalmente el Estado, en representación de todos nosotros, no va a dejar morir a esos animales en una instancia. Desde ya que no, y de hecho acudimos allí justamente para velar por la salud que creemos que no tienen hoy esos animales. ¿Y cuáles son las infracciones más groseras que aparecen? Las dos más groseras fueron las que señalamos. Por un lado, lo que vos indicabas, haber hecho durante 25 años, digámoslo, no 2 días, de su principal atractivo, de su principal elemento de convocatoria para el lucro, algo que está prohibido por la ley 12.238 de la provincia de Buenos Aires, que es el contacto entre los animales y los animales silvestres y los visitantes. Y lo segundo es esto que yo te señalaba recién, de no presentar jamás, como también exige esa misma ley, el detalle y el marcaje con un microchip o con lo que fuera de los integrantes de ese plantel faunístico. Hay muchas versiones y muchas dudas respecto de qué hacían allí con los animales. Solamente te voy a dar un dato, que es que nunca se les murió ningún animal, por ejemplo. En términos de declaración, quiero decir, ¿no? Porque no se haya muerto a lo largo de 25 años ningún león, está claro. Sí.
Pero para que pasen esas anormalidades efectivamente tan groseras, tiene que haber habido necesariamente complicidad política y judicial de la No tengas provincia, ninguna duda. del Estado y de la ciudad de Luján, ¿o no? No tengas ninguna duda, y por eso por así llamarlo, sorpresa de esta gente cuando nosotros, después de varias intimaciones, finalmente fuimos concretamente a clausurar ese negocio, porque no lo podían creer. Realmente, habían estado tanto tiempo levantando un teléfono y convocando a fulano, a mengano, al juez tal o al director tal, que para ellos era verdaderamente una sorpresa que el Estado decidiese poner fin a lo que ellos habían iniciado violando expresamente la ley. Por supuesto que hubo connivencia, yo no tengo la menor duda, y tampoco tengo la menor duda de que probablemente lo más conniviente con ese zoológico haya sido la justicia, que paradójicamente le dio amparos a favor a lo largo de estos años cada vez que alguien se atrevía a denunciarlos. Estamos hablando con Sergio Federovisky, que es secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente. Encabezó esta semana la clausura del zoológico de Luján. Cruz. ¿Qué tal, Sergio? Cruz Roax te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, intentando entender cuáles pueden ser estas posibles actividades no declaradas del zoológico, digamos, ¿cuáles son los principales pensamientos que se despiertan? ¿Que hay un tráfico ilegal de fauna? ¿Quién podría ser comprador de un león, de un tigre? Porque escuchamos esta noticia, la damos por sentada, pero a la vez nos sorprendemos, ¿no? Hay como una contradicción muy grande. ¿Quién puede querer comprar un león? ¿Quién puede querer comprar un tigre? ¿Por qué existe esto hoy 2020? Hay gente para todo. Pero yo no quiero incurrir en cuestiones que después pueden incluso volverse en contra de nuestra decisión institucional para cerrar ese zoológico o para reconvertirlo, que es en definitiva lo que se le ha pedido desde el mes de febrero formalmente a las autoridades, a los dueños de ese zoológico, que se reconviertan en un santuario, en un ecoparque, en algo más cercano al siglo XXI y no tan cercano al siglo XVII. Pero en tren de señalar alguna de las cosas, te voy a mencionar, por un lado, si uno googlea y pone el nombre de la esposa de un abogado muy, muy célebre, que ella también es célebre por cuestiones artísticas, va a encontrar como en un campo, y esto fue retratado en la portada de una revista de la farándula o de actualidad, como la quieran llamar, ellos ostentaban la presencia de felinos y dice esa revista claramente que les habían sido facilitados por Jorge Estemino, que es el dueño del zoológico de Luján. Esto es un dato, googleenlo y lo van a encontrar. Por lo tanto, sí hay gente que quiere tener tigres en su casa o leones en su casa. Y Sergio, un poco también preguntándonos sobre esta clausura, sobre las exigencias que le están dando al zoológico en sus normativas, con los cumplimientos que tienen que realizar. Digamos, ¿cómo puede continuar esto? Los vecinos de Luján, por ejemplo, ¿tendrían que esperar que en pocos días el zoológico vuelva a abrir? ¿O eso ya no es una posibilidad? La verdad es que no sabría especular respecto de eso. Nosotros le hemos dado, como nos permite la normativa hacer, 10 días para que se presenten un plan de reconversión que debe ser evaluado primero y aprobado eventualmente después por el municipio de Luján, por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por el Estado Nacional a través del Ministerio de Ambiente. Sé que hay una presentación judicial de ellos, un pedido de cautelar en contra de esta decisión que adoptaron estos 3 estados simultáneamente, y también hay una querella presentada por el Ministerio de Ambiente en la persona del ministro Juan Cabandier. A partir de allí entiendo yo que va a resolver la justicia, imagino, y veremos cómo se desenvuelve el tema. Nosotros esperamos que se cumplan esos 10 días, que efectivamente esta gente haya entendido que el carnaval terminó y que debe presentar alguna adecuación de ese zoológico a lo que determina la ley. No estamos pidiendo nada estrambótico. A mí lo que más me llama la atención de este episodio y más me llama la atención que ocurra en esta época donde
prácticamente hay, no diría unanimidad, pero sí un criterio muy fuerte en la sociedad a favor de las banderas ambientales, es que alguien demande seguir funcionando comercialmente afuera de la ley. Me sorprende, verdaderamente me llama muchísimo la atención que alguien esté pidiendo que la justicia le deje seguir actuando afuera de la ley. En esta época que vivimos especialmente, y desde hace un tiempo largo, se vienen cuestionando los zoológicos, tener los animales encerrados, de qué modo y demás. Cuando el ministerio habla de un santuario, ¿de qué está hablando concretamente? ¿Cuál sería la diferencia entre los zoológicos que conocemos y un santuario como el que pareciera desea el Estado? En primer lugar, no es que el Estado desee, son opciones que puede tener el particular y por supuesto se evaluarán y eventualmente se aprobarán luego. En cuanto a ¿por qué un santuario? Básicamente porque allí la diferencia está dada por la calidad del bienestar animal, porque lo que promueve la existencia de un santuario o de un ecoparque no es la exhibición del animal, no es el lucro con la exhibición del animal, y porque además esa exhibición claramente no va a estar dada por la presencia de un animal en una jaula y mucho menos, definitivamente, con el acceso de un visitante a esa jaula. Y porque el santuario promueve además la permanencia de los animales en un hábitat más cercano, más adecuado a lo que es su hábitat original. Por supuesto no es el mismo, eso lo sabemos, pero pretendemos que sea más próximo a lo que es el hábitat original, pero además porque permite o permitiría eventualmente trasladar allí ejemplares que hoy puedan ser quitados de otros zoológicos que van a estar, y ya están algunos de ellos, en un proceso similar de transformación al que estamos promoviendo. Termino con esto. Nosotros no queremos que quede la idea de que estamos persiguiendo a alguien. Por supuesto, en este caso estamos persiguiendo que un zoológico esté dentro de la ley, pero principalmente lo que queremos, y el ministro Cabandier en esto ha sido muy claro, queremos promover, y el Ministerio de Ambiente quiere ser actor fundamental en esto, la transformación de los zoológicos en la Argentina en algo más propio del siglo XXI. Estamos hablando con el secretario de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente, Sergio Federovisky, a quien no le escapa que los incendios han sido durante todo el año la gran evidencia del cambio climático. Han dejado al descubierto también unos modos de producir insostenibles, temerarios. ¿Qué planes tiene el Estado frente a los próximos incendios y la necesidad de salvaguardar los bosques, la diversidad y las poblaciones? El Ministerio de Ambiente acaba de recuperar, por llamarlo de alguna manera, la presencia del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que había estado insólitamente, por una decisión del año 2017, partido en dos y repartido en dos ministerios. La parte correspondiente a la prevención había permanecido en el Ministerio de Ambiente, y la parte correspondiente al ataque, es decir, a la respuesta frente a la emergencia, había quedado vinculada al Ministerio de Seguridad. Ahora, desde la semana pasada, el presidente de la Nación decidió, a pedido del ministro Juan Cabandier, que la totalidad del sistema del fuego esté dentro del Ministerio de Ambiente, lo cual nos permite recuperar la idea de que se trata de un proceso, que no es simplemente una respuesta al momento de la emergencia, sino por sobre todas las cosas, la planificación y la diagramación de un sistema que permita prevenir y morigerar las causas del fuego, porque todos sabemos que cuando el fuego se desata es técnicamente muy complejo y a veces hasta imposible de derrotar. Dicho esto, estamos en este momento trabajando muy fuertemente con todas las provincias involucradas en precisamente diseñar un plan de prevención muy potente para lo que creemos que puede ser una temporada de verano muy compleja y muy crítica, básicamente en la Patagonia cordillerana, que es donde normalmente se dan los incendios en esa época del año. Pero déjame aclararte una cosa respecto de los incendios del Delta, que fueron tan virulentos y que llevaron muchísimo
tiempo de medios. Yo quiero, y lo estamos diciendo fuertemente en los últimos días, han aparecido procesos de endicamiento y maquinaria agrícola en zonas que se habían quemado en las islas del delta superior del Paraná, particularmente en las Lechiguanas. Y esto de alguna manera confirma que lo que vivimos en el delta en este año, del mismo modo que fue en el año 2008, fue el aprovechamiento siniestro de una situación de sequía extrema posterior a un año de muchísima humedad e inundaciones que había dejado mucha materia orgánica sobre el suelo. Y lo que hemos visto no es la romántica quema de pastizales, esa práctica ancestral para que broten los retoños, etcétera, etcétera, porque esa práctica se da en la primavera o después de la primavera, porque necesita primero de humedad en el suelo y segundo de una época del año, de una estación del año en donde los retoños puedan crecer. Quiere decir que lo que vimos concentrado en junio, julio, es decir, en el invierno más crudo, con casi cero humedad en el suelo y sin ninguna posibilidad de que los retoños florecieran, fue desmonte con fuego. Desmonte con fuego, del mismo modo que en otros lugares se usa una topadora o una motosierra, aquí se usó fuego. ¿Y cuál es la finalidad de ese desmonte? Secar el humedal y luego reconvertirlo en otra cosa. Por eso, una vez quemado en el invierno, lo que aparece es un polder, un dique o lo que fuere que facilite que el agua no vuelva a ingresar el día que suba. Y que esa zona, ese área quemada y luego polderizada, se transforme en un espacio de ganadería intensiva o de agricultura intensiva y ya el humedal haya sido historia. Esto es lo que estuvimos viendo, el proceso que estuvimos viendo a lo largo del invierno. Ahora, esta contundencia en la declaración que acabamos de escuchar, ¿no pareciera ser el correlato de la acción de la política que se demora en la sanción de esta ley de humedales que la sociedad civil está reclamando? Entonces, la actividad de la ganadería, como mencionabas, la minería, el sector del agronegocio, los grandes emprendimientos inmobiliarios ponen traba y pareciera que el Estado es socio de esas corporaciones y no de los ciudadanos, si es que esto no sale con la premura que hace falta. Insisto, esa declaración no tiene mucho que ver con lo que pasa en la realidad frente a la necesidad de que salga rápido la ley. En primer lugar, supongo que el Estado no es homogéneo y la dirigencia política tampoco. Sin embargo, permitime decirte, Sergio, por un lado que pocas veces habrás escuchado que un Ministerio de Ambiente tenga una posición tan firme y tan enérgica en relación a la defensa del ambiente como en esta gestión. No estoy intentando hacer, ninguna autorreferencia ni nada por el estilo, sino porque, y también me hago cargo de lo que digo, creo que a diferencia de la gestión de Juan Cabandier, la mayor parte o buena parte de las gestiones anteriores en el área de ambiente no estaban comprometidas en la defensa de los intereses del ambiente, si es que esos intereses existieran. Y no estoy hablando de nada corporativo, está claro. Me da la sensación de que muchas veces el área de ambiente estuvo más preocupada por resolver problemas de otros intereses que de los del ambiente. Y por otra parte, del mismo modo que en el año 2016, en una situación bastante poco feliz, justo el día de los humedales, el entonces flamante presidente Mauricio Macri anunciaba que se iba a votar y aprobar la ley de los humedales el 2 de febrero del 2016, esa ley perdió estado parlamentario y nadie levantó un dedo del gobierno anterior para reclamarle a su presidente. Por eso hablaba de la representación en general, ¿no? Pareciera que la administración va cambiando, pero más allá del Ministerio de Ambiente, que se supone va a defender la sanción de una ley de estas características, el resto de la representación política está en mora con la sociedad.
Justo leía esta mañana la última declaración de Noami Klein, que acaba de dar una conferencia magistral, la escritora y periodista canadiense, Los años de reparación, y dice eso: el mundo está roto y la clase política no está entendiendo la premura y la urgencia del tiempo que corre. Te lo preguntaba también como periodista, como biólogo con vos, especializado en ecología, ¿no? Coincido plenamente con vos, coincido en que quien más está entendiendo esta situación, por llamarlo de alguna manera, es la sociedad, que está varios pasos por delante de la dirigencia política en este tema, no tengo ninguna duda al respecto, y más aún, yo creo que la sociedad, o si se quiere parte muy representativa de ella, como son hoy los jóvenes, está, yo suelo decir, parafraseando a Eric Hobsbawm, que el siglo XX en materia ambiental termina con el COVID. Quien no entienda que estamos entrando en el siglo XXI a partir de la pandemia, no está entendiendo en qué situación estamos en cuanto a la relación con la naturaleza. Y digo esto porque entrar en el siglo XXI significa aquello que los jóvenes están señalando, en el sentido de que un modelo que entiende al progreso como destrucción de la naturaleza, como ocurrió durante todo el siglo XX con el capitalismo y con el socialismo soviético, no tiene ningún futuro. No hay, y es cierto lo que vos decís, todavía masa crítica mayoritaria en la dirigencia política que haya entrado en el siglo XXI, en ese concepto del siglo XXI. Y que no entienda más, y que no entienda más al progreso como medido en toneladas de hormigón. Una pregunta de final, Cruz, ahí estabas levantando la mano, nos vemos por Skype con Cruz Roax, que está participando de la conversación también. Sergio, teniendo en cuenta tu larga experiencia en estos temas, en los temas ambientales, una de las grandes discusiones que se generaron en los últimos años está relacionada con quién ocupa los espacios en la toma de decisiones para la resolución de conflictos ambientales, ¿no? Y siempre aparece como esta dicotomía en el discurso público de si tienen que ser articuladores políticos, si tienen que ser profesionales. ¿Cuál crees que es el mejor balance de relación entre quienes tienen la capacidad para hacer política, para articular políticamente, y quienes tienen el conocimiento para encontrar o trazar esas propuestas alternativas a los conflictos ambientales, esas soluciones? Cristina Narbona, que fue ministra de Medio Ambiente en el primer gobierno de Rodríguez Zapatero en España, ponía muchísimo énfasis, y hay muchas declaraciones y trabajos de ella en ese sentido, en la cuestión de la toma de decisiones en materia ambiental. Y robándole un poquitito a ella algunos de los argumentos, yo lo que te diría es que me parece que no se trata tanto de quién, en términos de identificación profesional o incluso de portación política o ideológica, sea quien toma las decisiones, sino en respaldo de qué intereses. Y además de qué intereses quedan representados detrás de cada uno que toma las decisiones o cada sector que adopta las decisiones, me parece que el formato de toma de decisiones es el que también está en crisis. Y el formato de toma de decisiones tiene que ser radicalmente más democrático de lo que ha sido hasta ahora en materia ambiental. Nosotros nos hemos creído los espejitos de colores de que una ley de audiencia pública o un estudio de impacto ambiental solventan la participación y garantizan la voz de la sociedad en los procesos muchísimas veces antidemocráticos de toma de decisiones en materia ambiental. Y claramente mi respuesta personal, en este caso, no tiene por qué ser la respuesta del Ministerio, claro, mi respuesta personal es que no. De ninguna manera ni las audiencias públicas ni los estudios de impacto ambiental han garantizado eso, más allá de que pretendieran hacerlo. Por lo tanto, la discusión que nosotros tenemos que darnos es respecto del modo de toma de decisiones en cuestiones ambientales. ¿Quién decide finalmente, por ejemplo, cómo es la matriz energética de un país? ¿Quién decide finalmente si se instalan o no se instalan 2 represas en el río Santa Cruz? ¿Quién decide fundamentalmente cómo se adoptan las decisiones respecto de los modelos agroproductivos o agroindustriales? Bueno, todas esas decisiones hoy claramente no son democráticas en el sentido de que la adopten o participen fuertemente en su adopción quienes representan
intereses que no sean los que son beneficiados económicamente por esas decisiones. Gracias, Sergio, por este rato. Que tengas un buen día. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.